Hola, esperamos que estés bien. Permite que Dios hable a tu vida a través de este mensaje. Bienvenido a Restaurando tu Vida. Muy bien. ¿Alguien nos visita por primera vez? Puede levantar su mano. ¿Quién nos visita por primera vez? ¿Aquí? ¿Alguien más? ¿Aquí nos visitan por primera vez? Bienvenidos a Restaurando tu Vida. El día de ayer celebramos el día de nuestras preciosas mamás y espero que sus maridos las hayan chequeado, que sus hijos las hayan consentido. Cuando viene a mi mente la palabra madre, yo lo relaciono inmediatamente con amor. Y quiero que vayan a la siguiente cita en Mateo capítulo 22, 36 al 40. Le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Le recuerdo, en la ley mosaica había 613 leyes. No más eran los 10 mandamientos, eran 613 leyes. Y le preguntan, de hecho la pregunta que le hicieron a Jesús era para tentarlo. Y Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, no el único. Dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De hecho, nadie puede dar lo que no tiene. Usted se tiene que amar a sí mismo para que pueda amar. ¿Cuántos se aman a sí mismos? Yo me amo, la verdad, me caigo bien. Creo que soy a todo dar. Me disfruto a mí mismo. Pero también en Juan capítulo 13, verso 34, Jesús dijo: les doy un nuevo mandamiento. Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. Y con esto Jesús nos encerró por todos lados. Primero, ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, o sea, con todo tu cuerpo también. Dice, y amas a tu prójimo como a ti mismo. Y alguien puede decir, no, pues es que yo ni amo a mi prójimo ni me amo. Entonces Jesús dijo, pues ahora les doy un nuevo mandamiento: amen como yo los he amado. O sea, ya no depende de ti, sino del amor que ha depositado Dios en nosotros. Y esto es una introducción porque quiero que vayamos a Mateo capítulo 6, verso 12, cuando Jesús les estaba enseñando a orar a los discípulos. En el Padre Nuestro, recuerdan, es Padre nuestro que tú estás en los cielos, santificado es tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y dice en el 12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En otra versión dice, perdona nuestras ofensas. En la Reina Valera dice, deudas. Y cuando se habla de deuda es porque hay un pago pendiente. Cuando comparamos este versículo con Lucas capítulo 11, verso 4, dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y aquí el evangelista hace una conexión entre el pecado y una deuda. Y dice la Escritura que nos perdone también nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora, hay un problema muy común, y esto ha sido por mucho tiempo, y es que la gente tiene un problema con perdonar. Y la gente tiene problema con perdonar porque ha tenido problema para recibir el perdón de Dios.
nos cerramos en nuestros sentimientos, más bien resentimientos en lo que nos pudo haber hecho daño, y se van guardando cosas en el corazón, la cual no nos permite caminar con libertad. Si tú tienes problemas para perdonar a otros, tienes entonces problemas para recibir. En otras palabras, para perdonarte a ti mismo, porque si tú no puedes recibir el perdón de Dios, ¿cómo te vas a perdonar a ti mismo? ¿Me explico? Quiero que entiendas algo muy importante. Tú no te ganas el perdón de Dios, porque ese es por gracia. Cuando tú piensas que te ganas un favor de Dios, como su perdón, entonces vas a forzar a la gente a que tiene que hacer algo para que ellos merezcan tu perdón. Y no es así. Ve conmigo, por favor, a Romanos capítulo 4, a Mateo 10, verso 8. Dice la Escritura: de gracia recibiste, da de gracia. ¿Sabes por qué a la gente le cuesta trabajo dar? Porque le cuesta trabajo recibir. ¿Por qué nos cuesta trabajo perdonar? Porque nos cuesta trabajo recibir perdón. Pero el perdón de Dios es por gracia. Es algo que tú no tuviste que hacer para merecerlo. Esa es la gracia de Dios. Por eso, cuando les enseñó a orar, les dijo: perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos. Nosotros perdonamos. Y en Romanos capítulo 4, verso 3, dice la Escritura, porque ¿qué dice? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Repite, contado. Bueno, aquí habla de un término de contabilidad. Y estamos hablando de deudas. Y los evangelistas relacionan el pecado con una deuda. Dice la Escritura que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué quiere decir la Escritura? Vean cómo funciona la gracia de Dios. Por creer Abraham en Dios, Dios depositó algo en la cuenta de Abraham. ¿Qué es lo que depositó? Justicia. Justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Dios. Pero además de que Dios depositó justicia en la cuenta de Abraham, porque todos tenemos una cuenta, quitó el pecado de nuestra cuenta. Vea 2 Corintios capítulo 5, verso 19. La Escritura dice, 2 Corintios 5, 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando, esta palabra es importante, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles, ¿qué dice? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora, la palabra dice que Jesús estaba reconciliando al mundo. Para que lo entiendas, Dios ya se ocupó de los pecados del mundo, de todos los pecados, creyentes y no creyentes. Te voy a decir algo más claro. Nadie va al infierno por sus pecados. La gente va al infierno porque se rehúsa a creer en Jesucristo y a recibirlo en su corazón. Porque dice la Escritura que en Jesucristo fuimos reconciliados. Reconciliar es volver a las amistades, volver a amor. Porque Dios mismo ya se encargó de todos los pecados del mundo. Sigo. En Hebreos capítulo 9, verso 12, dice la Escritura que Jesucristo fue ofrecido una sola vez. Dice, es Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, hablando de la sangre de Jesucristo, entró ¿cuántas veces?
una sola vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Entiende algo? En la cuenta que nosotros teníamos, en una cuenta personal, antes de Jesucristo, ahí estaba en esa cuenta todos los pecados que teníamos. Pero la gracia de Dios funciona así. Por creer en Él, Dios primeramente quitó de tu cuenta todo el pecado. De hecho, quitó el pecado del mundo. Porque dice la Escritura, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿No es sorprendente esto? Entonces, cuando nosotros, dice la Escritura que nosotros confesemos nuestros pecados delante de Él. Y ahorita vamos a ver por qué dice esto. Pero quiero explicar algo más. En Hebreos 8:12 dice la Escritura, porque seré propicio a sus injusticias, hablando de Jesucristo, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dice, nunca más, repite, nunca más. Dice la Escritura que Dios nunca más se va a acordar de tus pecados y de tus iniquidades. La palabra propicio quiere decir favorable. Y favorable, en el Antiguo Testamento, la gracia se conocía como el favor de Dios. Favor es algo que tú no tienes que hacer para merecer, simplemente lo recibes. Dice la Escritura que Jesucristo fue propicio, fue favorable. Y también propiciar, la palabra propiciar quiere decir atraer la benevolencia de alguien. Y en la concordancia Strong quiere decir poner alegre a alguien. Quiero que entiendas algo. Por el amor que Dios te tiene, mandó a su Hijo Jesucristo a morir por ti. Y cuando Dios te ve a ti, ya no te ve con enojo, te ve con amor. Pero además de eso, te ve alegre. O sea, el corazón de Dios está gozoso porque tú has decidido abrir tu corazón y creer en el sacrificio de amor que hizo su Hijo. ¿De acuerdo? Fue propicio. Fue favorable para con Dios. Dice, Él tomó el pecado del mundo entero y lo puso en la cuenta de Jesús. 2 Corintios 5:21. Dice la Escritura, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, esto es Jesucristo, por nosotros lo hizo, ¿qué? Pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. En la antigüedad, todo lo que vemos acerca del tabernáculo, todo es sombra del mismo Jesucristo. La forma como se sacrificaban los animales, la forma como se tenían, cada instrumento que estaba ahí, la mesa de la proposición, el candelabro de oro, todo era simbolismo. Y aunque había un tabernáculo hecho de manos de hombres, siempre ha estado un tabernáculo real. Es donde Jesucristo entró una vez y para siempre. Pero en 1 de Juan, capítulo 1, verso 9, dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, quiero explicar algo muy importante. ¿Por qué si en mi cuenta personal ya no está ningún pecado? No quiere decir que tú tengas una cuenta en blanco. Hay algo que Dios depositó en tu cuenta personal, que es justicia de Dios. Porque si vuelves a leer 2 Corintios capítulo 5, verso 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios delante de Él. Ayer que estaba meditando en esto,
venía a mi imagen las mujeres, porque estaba recordando el 10 de mayo, las mujeres que están concursando para reina de diferentes países, para ser Miss Universo. Y les ponen un listón que tiene el nombre del país que representan. Y Dios me estaba diciendo, bueno, así son mis hijas, son verdaderas reinas porque son hijas del rey, de reyes. Pero ¿sabes qué dice ese listón que tienes puesto? Justicia de Dios. Tú eres la justicia de Dios, no por lo que tú hayas hecho. Cuando tú quieres justificarte delante de Él, entonces empiezas a hacer cosas que Dios no te ha pedido que hagas. Pero aquí nos enseña la Escritura que confesemos nuestro pecado delante de Él, y esto tiene que ver con sangre. Y voy a explicar cómo era el Antiguo Testamento. El sumo sacerdote tomaba el animalito y ponía las manos sobre él y lo degollaba, y había derramamiento de sangre. Pero luego esa sangre tomaban un hisopo y empezaban a rociar, y también tomaban la sangre y era aplicada sobre la gente que iba a consagrar. Por ejemplo, los sacerdotes les ponían sangre en el lóbulo derecho, en el dedo pulgar y en el dedo gordo del pie derecho, y todo tenía un simbolismo. Entonces encontramos dos cosas muy importantes: sangre derramada y sangre aplicada o rociada. La sangre derramada tenía que ver con sacrificio, tenía que ver víctima, tenía que ver con muerte. Pero esa muerte, la sangre que se derramaba, cuando una vez que se aplicaba, tenía que ver con vida. Y aunque dice la Escritura que Jesucristo entró una sola vez y para siempre, no va a haber más derramamiento de sangre porque ya derramó toda su sangre Jesús. Hubo sacrificio de Él, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es de que no cometas pecados. La gracia es de que esos pecados han sido quitados de tu cuenta personal. Y Dios no ha dejado esas cuentas en blanco, sino que ha depositado lo que es su propia justicia. Ahora, se les aplicaban en el lóbulo derecho de la oreja porque tenía que ver con lo que tú oyes. La sangre aplicada sobre lo que tú oyes tiene que ver que, acuérdense que toda palabra es semilla. Lo que tú estés escuchando tiene que ver con el nuevo pacto, el sacrificio que hizo Jesucristo, la palabra hablada de Dios. En el pulgar, porque las manos simbolizan obras, quiere decir que todas tus obras no son por ti mismas, sino son por la sangre de Jesucristo que ha sido derramada en ti y te ha santificado delante de Él. Y en el pie, porque los pies simbolizan tu caminar, tu andar, que todo tu andar sea conforme a Cristo Jesús. Les estoy dando un resumen de todo lo que simboliza, ¿de acuerdo? Pero sigamos viendo algo muy importante. Entonces, ¿por qué si mis pecados han sido quitados de mi cuenta personal y Dios ha depositado su justicia ahí, entonces ¿por qué tengo que confesar mis pecados? Porque en Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice la Escritura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora ponme ponme un versículo anterior. Vean lo que dice la Escritura: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No es que no pequemos, pero ya no quedan registrados en la cuenta. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, tenemos una idea de que Dios, allá en el cielo hay un archivo celestial. Y tú dices, es que Señor, volví a cometer esto. Y nos imaginamos a Dios que saca todo ese archivo, ¿verdad? Y luego empieza a ver. Tú me confesaste este pecado hace 3 años, 435 veces. Y no es así. Porque ese archivo está vacío de pecados, porque ya no quedaron registrados.
lo único que encuentra Dios en ese archivo es justicia. Entonces, ¿por qué confesarlos? Entonces, ¿por qué los tenemos que confesar? Hebreos capítulo 9, verso 14. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha? Aquí viene la respuesta. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Por qué tenemos que confesar nuestro pecado si no tenemos ya registro de pecados en nuestras cuentas personales? Tiene que ver por motivos de conciencia. Porque cuando tú confiesas tu pecado, entonces reconoces que alguien más tuvo que ponerse en tu lugar de pecador. Porque dice la Escritura, perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Quiere decir, la palabra deuda tiene dos simbolismos. Primeramente es un préstamo que puedes pagar, pero hay otro significado que significa una gran deuda que te es imposible pagar. Entonces tiene que ser perdonada. Cuando tú confiesas tu pecado, dice la Escritura, que entonces la sangre que derramó Jesucristo nos limpia nuestras conciencias de obras muertas. La sangre ya fue derramada una vez para siempre, pero esa sangre, cuando tú lo confiesas, es como si fuera rociada. Rociada, ¿para qué? Por motivos de conciencia. Porque si tú te sigues guardando, hay gente que piensa que con guardarse aquello que está haciendo y no declararlo delante de Dios, dice, es que no va a suceder nada. Lo que pasa es de que tú no vas a caminar con una conciencia tranquila, porque siempre el corazón te va a estar redarguyendo, siempre. El corazón te va a estar redarguyendo y te va a decir, esto no estuvo bien. Pero hay otra cosa muy importante. Hay alguien que siempre te va a señalar y te va a querer condenar, Satanás. De hecho, la palabra correcta es diablo cuando se habla de acusador. Es el que te acusa falsamente y te va a querer traer una conciencia de pecado. ¿Qué es lo que sucede? Dice que limpia nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Si tú no confiesas tu pecado, lo que pretendemos muchas veces es hacer una obra buena para obtener un reconciliamiento con Dios. No sé si me explico. Cometemos un error y en vez de confesarlo y recibir su perdón a través de su sangre rociada y limpiar nuestra conciencia, queremos nosotros hacer una obra buena, una obra de caridad. Entonces empiezas a hacer obras que Dios no te ha dicho que hagas. A eso se le conoce como obras muertas. Obra muerta es todo lo que tú quieras hacer sin que Dios lo haya iniciado. En tus fuerzas para querer reconciliarte nuevamente con Dios. Pero no es así, porque dice la Escritura. Hebreos capítulo 10, verso 22. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados ¿qué? Los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dice que purificados los corazones de mala conciencia, por eso nos tenemos que acercar y confesar nuestros pecados, es por motivos de conciencia. Porque cuando nosotros queremos hacer en nuestras fuerzas el querernos reconciliar o apaciguar a Dios, dice la Escritura, oye, se me escapó aquí, permíteme un segundito. Isaías 64, verso 6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Si ustedes indagan en la Strong, cuando habla de inmundicia, se refiere a flujo menstrual. Y cuando una persona en la ley estaba en sus días de menstruación, se le consideraba inmunda. Y tiene también un simbolismo.
Cuando nosotros declaramos nuestro pecado delante de Él, dice que su sangre es rociada sobre nosotros y nuestras conciencias son limpias. Pero cuando no los confesamos, entonces nosotros queremos movernos en obras que para Él son muertas. Aunque para ti parezca algo bueno, para Él son obras muertas. Porque dice la Escritura que toda tu justicia, cuando tú pretendes justificarte a ti mismo, dice que tu justicia delante de Él es como un trapo de inmundicia. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento no había la tecnología de toallas sanitarias. Se utilizaban esos trapos de menstruación y tiene un simbolismo. Gente que se quiere justificar en sus propias obras, en sus propios hechos. Nadie se justifica en su propia sangre. Es una sangre ajena de un cordero puro y sin mancha. Por eso Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso todo lo que tú quieras hacer para agradar a Dios sin que Él te lo haya pedido, para Él son obras muertas. ¿Me explico? Ahora, ponme Juan capítulo 3, verso 36. La Escritura dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dice que el que cree, no dice que el que no peca tiene vida eterna. Por eso les repito, nadie se va al infierno por sus pecados. Se van porque rehúsan creer en Él. Y otra cosa muy importante, hay gente que dice, no, es que yo creo en Jesucristo. Sí, pero no has nacido de nuevo. Porque Jesús le dijo a Nicodemo, y Nicodemo era una persona que creía, inclusive cuando vio a Jesús lo reconoció. Y Jesús fue muy directo, le dijo, Nicodemo, siendo el judío, Nicodemo siendo judío, esto rompe ahorita hay una creencia de que, no, el pueblo judío es salvo. No, la Escritura dice que si no naces de nuevo, no serás salvo, así de sencillo. Los judíos también tienen que nacer de nuevo, sino porque Jesús le predicó a Nicodemo y le dijo, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, más lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y dice la Escritura, el que cree en el Hijo tiene la vida zoe, la vida eterna. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida. Y si no ve la vida, ¿qué es lo que le espera? Muerte eterna. Porque la ira de Dios se presentará sobre él. Pero la sangre de Jesucristo, que fue derramada y que fue untada sobre nosotros, nos ha limpiado de todo pecado. Pero es importante que tú te acerques confiadamente y confieses. ¿Para qué? Por motivos de conciencia. Y no quieras justificarte a ti mismo. ¿Me explico? Quiero que lo entiendan muy muy bien, porque todo toda la Biblia tiene que estar bien conectada, todo. Ve por favor conmigo a Isaías 43, 25 y 26. Hablando del perdón, dice la gente, hay gente que dice, no, lo que pasa es que yo no soy Dios. Yo no puedo olvidar. Pero la Escritura no dice que Dios ha olvidado. Él es Dios y es omnisciente. Pon atención con esto. La Escritura no nos enseña que Dios haya olvidado. Él lo sabe todo. Lo sabe todo. Él dice la Escritura que Él ha decidido no recordar. ¿Qué es recordar? Recordar es sacar el tema de nuevo. ¿Y cuántas veces nosotros, por el resentimiento que tenemos, por un daño que nos hayan hecho, estamos sacando algo que sucedió años atrás
Otra vez al presente, sacamos el tema, estamos sacando el tema, sacando el tema, entonces estamos recordando. Vean lo que dice la Escritura. La Escritura dice, yo soy el que borro, hablando Dios, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de ¿quién? De mí mismo. Dios se ama tanto, ni siquiera es tanto por amor a ti, es porque se ama tanto a Él, que no quería guardar en su corazón algo que le impidiera seguir adelante caminando contigo. Vas a decir, es que aquí dice que borra. Sí, porque ha borrado de tu cuenta personal. Lo ha borrado. Quiere decir que en tu cuenta personal ya no hay registro de pecado. ¿No es sorprendente esto? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré, no voy a sacar el tema nuevamente de tus pecados. Porque en tu cuenta personal ya los he quitado de ahí y ahí he depositado algo que se llama justicia de Dios. Repite conmigo, yo soy la justicia de Dios. Ponme el siguiente verso, por favor. Dice, hazme recordar, entremos en juicio. Si tú le haces recordar a Dios todo tu pasado que Él te borró, entonces entras en juicio. Entonces, ¿qué le vas a recordar a Dios? Le vas a hacer recordar lo que Él ha dicho que tú eres. Tú eres la persona que Dios dice que tú eres. Y cuando tú estás declarando lo que crees que Dios ha dicho de ti, Él está contento. Porque a fin de cuentas estás reflejando su naturaleza divina. ¿Sí? Habla tú para justificarte, entonces habla justicia. Justicia es que yo fui hecho justicia de Dios por la sangre de Jesucristo. Si pudieran ver un sello espiritual aquí en este ser, diría, hecho justicia de Dios. Porque la Escritura dice, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hechos justicia de Dios. Mateo 18, ahorita vamos a terminar ya. 18, capítulo 21. Al 35, dice la Escritura, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Vean la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahora, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. La traducción que dan aquí de 70 veces 7 es una traducción que se utilizaba en la antigüedad. Y esto nos remonta al tiempo de Génesis, al tiempo de Lamec. Ve conmigo, por favor, a Génesis capítulo 4, verso 23 y 24. Desde el 23, por favor. Lamec, pon atención con esto que vas a escuchar. Lamec fue el séptimo en generación desde Adán, pero por la línea de Caín. De la línea de Caín fue una generación maldita. Caín fue quien asesinó a su hermano Abel. Y Caín tuvo un hijo y demás. Bueno, desde aquí es el primer registro con Lamec de un hombre que empieza a operar en poligamia porque tenía 2 esposas. Una generación maldita. Y era una generación que estaba tan resentida que lo único que operaba en ellos era odio y venganza. Dijo Lamec a sus mujeres Ada y Sila, oigan mi voz, porque no atendían la voz de Dios. Mujeres de Lamec, escuchen mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. En discipulado nos fuimos a la raíz de esto y encontramos que cuando dice un joven es un bebé, porque hasta hacían sacrificios humanos. ¿Hasta dónde llegaba? Desde ahí. Ahora, dice, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Encontramos 70 veces 7. Y la traducción correcta es séptuple, no 70 veces 7. Es séptuple.
¿Qué significaba esto? Y era un dicho común entre el pueblo hebreo. Cuando hablaban de séptuple, recordaban la venganza de Lamec. ¿Qué significa? Que aquel resentimiento que él tenía es como decir, me la hiciste, me la vas a pagar y con ganancia. No sé si me explico. Cuando hablaba de séptuple es, te voy a regresar lo que me hiciste, no como la ley del talión, que era ojo por ojo y diente por diente. Es, te voy a regresar lo que me hiciste potencializado. Ese daño que me hiciste lo vas a recibir aún mucho mayor. ¿Me explico? Por el odio que había en él. Entonces, cuando Jesús le dice a Pedro, no te digo sino hasta 70 veces 7, lo que le estaba diciendo es, con esa intención que tenías de venganza potencializada, es como ahora yo quiero que regreses gracia y perdón a aquel que te hizo daño. Séptuple. ¿Me explico? Jesús le estaba diciendo, la forma, Pedro, como pretendes de vengarte, es la forma que yo deseo que otorgues el perdón. Que cuando venga la gente y te diga, que cuando venga la gente y te haga algo, que le digas, me hiciste daño, ahora te voy a regresar gracia. Gracia. ¿No es algo tremendo? Las enseñanzas de Jesucristo. Y todos en principio de amor, porque amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tu prójimo es cualquier persona que puedas tener a tu lado. Vean la enseñanza que le dio. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Siguiente. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Ahora, los talentos eran una unidad monetaria. Y ayer me puse a sacar cuentas porque traducido, talentos, bueno, ahorita no lo tengo aquí anotado, pero recuerdo la cifra. Lo que se le pagaba a diario a una persona era un denario o jornal. Pues hice la multiplicación y estos 10,000 talentos corresponden a 60 millones no de pesos, sino de días de trabajo. Es una cuenta que no se puede pagar, aunque vivas 3, 4 vidas. ¿Me explico? 60 millones de días de trabajo. Es lo que debía esta persona. Dice, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Siguiente. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Lo podía pagar? No lo podía pagar. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Perdona nuestros pecados o perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, dice la Escritura. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Fíjense, a esa persona que le fue perdonado los 60 millones de días, hay alguien que le debía a esa persona 100 denarios, o sea, 100 días de trabajo, no 60 millones. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Las mismas palabras que utilizó esa persona que fue perdonada. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Verdugos,
o a sus atormentadores. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonan de todo su corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Es muy común que yo escuche, es que, pastor, mi esposo o mi esposa me hicieron tal cosa y no lo puedo perdonar. Claro que puede perdonar, porque Jesús no le pediría algo que no pudiera hacer usted. Aparte, el perdón es una orden, pero quiero que analicemos lo que Jesús le estaba enseñando a Pedro, porque Pedro estaba resentido y Pedro estaba sediento de venganza. Y Jesús le dijo, así con esa hambre que tienes de venganza es como vas a manifestar gracia y misericordia. Y lo que le estaba refiriendo es lo que pasó con nosotros. Nosotros teníamos en nuestras cuentas acumulados pecados por los cuales, por más que quisiéramos hacerlo, no podíamos obtener el perdón de Dios, tenía que ser por gracia. Y de esa gran cuenta, ¿cómo es posible que siendo Dios, el creador del universo, Él haya decidido enviar a su Hijo Jesucristo para borrar de tu cuenta? Porque te amó Dios tanto y se ama tanto a sí mismo que ha decidido borrar de tu cuenta. El pecado del mundo ha sido borrado. Y no quiere decir que lo haya olvidado, simplemente no lo recuerda, no saca el tema nuevamente. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Vénganse los ministros, por favor. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo entonces perdonar? Porque si a cantidades vamos, la cuenta que teníamos era mucho mayor. La palabra de Dios nos enseña en Romanos capítulo 10, verso 8 al 10, que si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor, serás salvo, porque con la boca se confiesa para justicia, pero con el corazón se cree para salvación. Yo te invito a que hagas la siguiente oración conmigo. Di, Señor Jesús, en este momento abro mi corazón. Yo creo que tú viniste y moriste por mis pecados. Recibo el perdón de ellos y creo que tú resucitaste al tercer día según las Escrituras. Si has hecho esta oración, te felicito porque has nacido de nuevo. Ahora tienes tu boleto para la vida eterna. Soy León Felipe Rubalcaba, pastor de Restaurando tu Vida, y a continuación te mostramos la información para que te pongas en contacto con nosotros. Bendigo tu vida.